Bueno, hola, muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Este va a ser el tercer seminario de física que presentamos esta semana. Nuestro compañero Sebastián González nos va a hablar un poco sobre sus servicios, que fue de aprendizaje automático cuántico en arquitecturas híbrido cuántico clásicas. Le doy la palabra a mi compañero. Hola, buenas tardes y primero que nada muchas gracias a todos los que quisieron venir. Y como ya lo mencionaron, sé que este seminario por lo general está dirigido a estudiantes para hacer su tesis o otro tipo de proyectos, pero yo les vengo a platicar de lo que estoy haciendo en mi servicio social. Este servicio social lo estuve haciendo en el Laboratorio de Avanzado Procesamiento de Imágenes, ahí está el logo, en el API, bajo la asesoría de la doctora Jimena Álvarez Montiel y el doctor Boris Escalante. Sé que el título puede parecer bastante extraño, más para nosotros que somos físicos, pero mi objetivo de hoy es que después de todo el seminario van a volver a leer este título y van a ver que es mucho más sencillo de lo que parece. Bueno, ahí dice aprendizaje automático cuántico en arquitecturas híbrido cuántico clásicas y como subtítulo kernels locales para la extracción de características en imágenes. Pues así. Bien, ¿cuál fue el objetivo? El objetivo fue la construcción de modelos de Deep Learning, que son conocidos como las redes convolucionales, que esto ya se ha estudiado bastante tiempo antes, pero lo que buscamos ahora es integrar una parte que sea una sección de computación cuántica, para ser más exactos, algoritmos relacionales. Esto se está buscando, aunque ya se desarrolló en otras partes en el extranjero, lo que se está buscando es tenerlo por primera vez también en el laboratorio donde estoy trabajando, para tener un código nuestro y con eso poder experimentar y hacer nuestros propios proyectos. Este artículo me gusta mucho porque estas imágenes que muestran describe perfectamente lo que yo estoy haciendo en mi proyecto. Para los que ya conocen o han dado curso de temas efectos de física computacional, saben que es una red convolucional, de todos modos lo voy a explicar más adelante, pero la idea es que tenemos una imagen que va a entrar a esta red convolucional y lo que vamos a modificar es esta sección. Vamos a meter un algoritmo convolucional que sea de cómputo cuántico y que luego entre a la red convolucional. Esto va a ser una lectura por pequeños kernels, pero les voy a dar esa justificación de por qué son estos kernels. Y además, son simulaciones. Esto no va a estar hecho en hardware. Esto es muy interesante porque no voy a poderlo correr en una computadora cuántica real, todavía no he hecho esas pruebas, pero voy a estarlo corriendo en Python usando las paqueterías de PennyLane y de PyTorch. Bien, la motivación. Existe tanto mi motivación personal de cómo terminé este proyecto, y es que para los que me conocen, pues creo que toda la carrera siempre me ha gustado la parte de programación y también la parte de inteligencia artificial. Entonces, cuando llegué al API, me propusieron este proyecto de unir tanto la parte cuántica como la parte clásica. Se me hizo muy interesante y dije, quiero participar en esto, y saqué una red convolucional que tenga tanto la parte cuántica como la parte clásica. Pero ya haciendo un poco más formales, cuál fue la motivación real, aquí les presento 4 papers. El primero, del 2021 me parece, menciona algo muy interesante, que es una comparativa con otras arquitecturas clásicas, en este caso una red convolucional, un sistema híbrido, comparado con otras arquitecturas, como pueden ser las que se muestran en toda esa tabla, y lo que ellos muestran es que consiguieron métricas aún más altas de lo que se consigue en computación clásica que se está haciendo. Entonces, eso de por sí es un resultado muy interesante. Pues saber que podemos mejorar todo lo que hemos hecho en computación clásica, agregando un pequeño sector, una pequeña sección cuántica, eso ya es bastante ventaja. El segundo paper que se muestra es del 2022, me parece, y también propone algo muy interesante, que es, por ejemplo, cuando tenemos conjuntos de imágenes, principalmente en medicina, que son imágenes, bueno, tenemos un conjunto tan grande de imágenes, solemos usar arquitecturas que son muy pesadas para hacer esta clasificación, y lo que sucede es que suele haber mucho sobreajuste. Lo que demuestra en este paper es de que implementando esta pequeña lectura o pequeña sección cuántica, lo que se nos va a permitir es evitar ese riesgo de sobreajuste. Sé que estoy usando muchas palabras técnicas, ahorita voy a explicar un poco más en detalle de eso. Otra motivación muy grande es lo que sucede en el paper de allá. Ese paper es del 2024. Ellos proponen algo aún más interesante. Lo que ellos proponen es de que, ¿qué pasa si agarramos esta parte cuántica y la vamos moviendo de lugar en varias secciones de nuestra red convolucional? Lo que ellos encontraron es que al suplir esta parte clásica por una parte cuántica, podemos reducir los parámetros clásicos, que en una red convolucional suelen ser miles de parámetros.
Entonces podemos conseguir resultados muy similares a los que tenemos en computación clásica, implementando esto con una reducción de parámetros clásicos. Finalmente, este es un paper de 2026, que es justamente como lo que esperaríamos después de lo que vamos a ver en este seminario, que es como todavía un poco más a futuro, que lo que eso planea es que en vez de tener 4 kernels pequeños para ir leyendo la imagen, pueden dividir la imagen en 4 secciones y hacer la lectura. Bueno, como se dieron cuenta, son muchos temas y muchos temas de dificultad que a lo mejor no estamos viendo o no estamos acostumbrados nosotros como físicos, puesto que por la mayoría de estos temas se abarcan en optativas, ya sea de computación cuántica o de computación clásica. Entonces, pues como es un seminario estudiantil, pues tengo la obligación de mostrarles a cada uno de ustedes el desglose de estas áreas. Pasa brevemente, pero es necesario para que me puedan seguir el ritmo en todo este seminario. Bien, empecemos explicando qué es una red neuronal convolucional. Son modelos de aprendizaje profundo que se dedican a la clasificación de imágenes. Y me gusta mucho esta imagen para explicar por qué. Supongamos que tenemos una imagen de Donald, Goofy y de Twinty. Creo que sí, ajá. Y lo que buscamos es un modelo de Deep Learning que nos clasifique esta imagen y nos diga qué es al final haciendo una predicción. Bien, esto lo vamos a tener dividido en varias secciones. La primera sección que vamos a encontrar aquí es la parte de convoluciones, que son filtros parametrizados que van a tener parámetros entrenables y van a ir recorriendo las imágenes y van a ir abriendo canales. Va a ser una vez de estos canales donde estos filtros lo que se van a especializar es en la extracción de características y de estructuras principales de las imágenes. Luego, después de esto, van a hacer varias capas de convolución para dedicarnos a extraer las características más importantes o relevantes de la imagen. Y lo que va a venir después es un aplanado. En este aplanado ya vamos a tener fundamentado las estructuras principales de nuestra imagen y lo podemos pasar a una red neuronal clásica, puede ser una Holy Connector o cualquier otro tipo de red neuronal. Y esta red neuronal se va a encargar de predecirnos qué salida es la que nos interesa de nuestra imagen. Entonces, por ejemplo, aquí nos está dando una probabilidad de cuál es. Y así es como va a funcionar la red convolucional que la vamos a ir entrenando. Vamos a desglosar un poco en cada una de estas secciones para ir entendiendo más. Y también tengo que hablar justamente de la convolución. ¿Por qué? Porque también va a dar inicio a lo que voy a hablarles más adelante, que es la convolución. Y el cómo da origen esta idea que les estoy explicando en mi seminario de kernels que van a ir recorriendo la imagen. Bien, en la convolución tenemos pequeños filtros. Estos filtros, lo que se van a cargar mediante estas operaciones, va a ser de recorrer la imagen. Esto es un filtro clásico, esto no es un entrenable, pero es para que vayan entendiendo. Este filtro va recorriendo la imagen y va a ir recolectando estas características principales que tenemos en la imagen. Por ejemplo, esta imagen de colibrí. Cuando aplicamos estos diferentes tipos de filtro, conseguimos diferentes estructuras de cada una de ellas a partir de este. Tenemos diferentes tipos de filtro y también tenemos diferentes formas de movernos a la vez con estos filtros. Pero bueno, esa es la primera parte de nuestra capa que vamos a tener aquí. Vamos a tener varias capas de convolución. Bien, la segunda parte que hay que hablar es de las redes neuronales, que justamente es que cuando damos salida de esta red convolucional, cuando llevamos el aplanado de características, facilitamos la tarea que se dedica a estos modelos de Deep Learning para la clasificación. Entonces, nosotros tenemos distintos tipos de entrada, podemos meter una entrada de lo que queramos de cualquier dato, y esta red neuronal, a través de la propagación hacia adelante, se va a encargar de darnos nuestra salida o lo que estamos esperando. Aquí está el modelo del perceptual de cómo se va haciendo la propagación hacia adelante. Y pues cada capa, son capas ocultas, tienen muchos perceptrones que cada uno va a tener su peso y su parámetro entrenable. Entonces ya con eso tenemos un poco más claro lo que sucede en esta sección. Y pues nada más para terminar de comprender cómo funciona la red convolucional, tenemos el primer paso que es la predicción, que es la propagación hacia adelante con todos nuestros parámetros e imágenes que clasificamos al inicio. Luego lo que tiene que hacer es este cálculo de error, que una vez que ya pasamos toda nuestra primera convolución, nos va a dar una función de pérdida, la cual hay que minimizar para estar más cerca de la predicción que estamos buscando. Y después de que tenemos esta función de pérdida, lo que buscamos es reducirla y buscar minimizarla para tener algo más acertado a lo que buscamos en nuestras predicciones. Entonces, para esto vamos a poder ajustarlo sacando el gradiente de nuestra función de pérdida, que simplemente es buscar, como si colapsaran, buscar los mínimos de toda esta función de tantos parámetros que tenemos. Y eso se va a encargar los optimizadores. Yo todo este proyecto puedo estar ocupando el optimizador ADAM. Entonces, existen varios tipos de optimizadores y cada uno va a tener su estructura y de cómo se va a ir haciendo. Bien, pero también hay que tomar muy en cuenta, donde no me voy a meter tanto, pero es el cómo aprende realmente la red neuronal. Y esto se hace mediante backpropagation, que es justamente que toda nuestra red convolucional va a recorrer todos los parámetros por toda la estructura que va a recorrer, y final al inicio
mediante aplicar derivadas. Esto va a ser mediante la regla de la cadena. Aquí les agrego una pequeña ilustración de cómo se va a ir ilustrando todo esta retropropagación hacia atrás. Bien, entonces con esto espero que les quede un poco más claro el panorama de lo que estoy hablando con toda esta estructura de aquí. Las partes de las convoluciones, que son los pequeños filtros, la parte que luego estos son las características principales, y luego lo llenamos con una reglada y conseguimos nuestra salida. Bien, este es el pequeño repaso que les quiero dar de Deep Learning. Lo que sigue ahora es hablarles de nuestro segundo protagonista, el cual es el qubit. En la computación clásica tenemos al bit, y como sabemos se puede tomar estados de 0 o de 1. Me gusta mucho esta imagen para ilustrarlo, porque pues sabemos que el bit va a estar en esos dos estados. Sin embargo, con el qubit sucede algo particular, que es que no es que solo va a estar en una de esas dos bases, sino es que se va a encontrar una superposición de esas dos bases, como lo pueden ver acá. Los que hagan mecánica cuántica o introducción a la física cuántica, pues ya están más o menos familiarizados con toda esta notación de bracket, que es con la que vamos a definir los estados de los qubits. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ocupar esto para definir nuestro estado, nuestra función, y vamos a tener una interpretación probabilística, donde hay alfa y beta, la norma cada uno de ellos, es la amplitud de la probabilidad que vamos a tener de que nuestro qubit se encuentre en esa más cercana, o bueno, más probabilidad de encontrarlo en una de esas bases. ¿Por qué? Porque nuestro qubit, si bien va a estar en una superposición, al momento de nosotros hacer una medición de él, lo vamos a colapsar. Y es cuando aquí va a tomar un dato clásico, ya como un bit, va a colapsar en 0 o en 1. Pero mientras lo miramos, vamos a mantener esta superposición de ambas bases. Y, bueno, como recordarán, en los que llevamos mecánica cuántica, pues vimos que estos forman espacios de Hilbert. Bien, ahora, también se ha hecho un modelo para la representación del qubit, que es la esfera de Bloch. Esto también está muy genial para poderlo ver, porque al momento de aplicar las compuertas, es más fácil visualizarlo cuando tenemos así la representación de la esfera de Bloch, que es este dibujito de aquí. También podemos poner cualquier estado de los qubits, en esta ecuación de acá, donde alfa va a tomar a ser coseno de alfa, coseno de teta medios, y beta va a venir siendo E a la y phi seno de teta medios. Entonces con esto ya tenemos una interpretación para poderla representar geométricamente con nuestra esfera de Bloch, y tenemos algunos estados importantes notables, como lo va a ser esta base, la base 0 y la base 1. Entonces aquí ya podemos ver un poco mejor de si nuestro qubit está más pegado acá, quiere decir que va a tener una probabilidad mayor de colapsar a 1. Lo contrario, si tiene una probabilidad de colapsar más a 0, quiere decir que se va a encontrar más en esta área de acá, pero también encontramos otros estados notables, como lo va a ser el estado más, que va a ser lo que va a corresponder al eje X, o el estado menos, que va a corresponder a lo contrario del eje X, y lo mismo que vamos a obtener con más menos y, que van a ser los correspondientes al eje Y. Estos bases son muy interesantes porque nos van a estar mostrando cuando el qubit se encuentra en superposición. Entonces ahí nos vamos a encontrar, por ejemplo, con los estados de Bell, que es cuando tenemos una probabilidad ambas de tener colapsar ambas bases. Bien, al igual que en la computación clásica, que tenemos las compuertas lógicas, en computación cuántica vamos a tener las compuertas cuánticas, que va a ser la forma de nosotros poder interactuar con nuestros circuitos y principalmente con nuestros qubits. Una compuerta cuántica para n qubits la vamos a estar definiendo de esta forma. Una compuerta U va a pertenecer a los complejos 2 a la n, 2 a la n, y si lo queremos hacer matemáticamente al momento de aplicarlo a un estado, simplemente aquí se ponemos nuestro estado de salida, que va a ser igual al aplicar la compuerta a nuestro estado de entrada. Bien, también estas compuertas van a estar cumpliendo ciertas propiedades. Los que llevan las mecánicas cuánticas se ven un poco más porque somos unitarios, que vamos a estar aplicando en cualquier estado en cuántica, pero bueno, para resumirlo un poco más, vamos a cumplir con que sea unitaria, que U daga U sea la identidad. Vamos a cumplir con la reversibilidad, que la inversa de U sea igual a U daga, y con la propiedad de linealidad. Y además, aquí les pongo los dibujitos que hice en Qiskit, al momento de aplicarle ciertas compuertas a los qubits. Por ejemplo, aquí estamos haciendo una rotación alrededor del eje X. Entonces aquí podemos imaginar la esfera de Bloch como está rotando un poquito alrededor del eje X. Allá abajo tenemos la rotación en Y, de cómo está rotando alrededor de nuestro eje de Y. Y otra compuerta muy interesante que se ocupa en casi toda la mayoría de algoritmos cuánticos, que es la compuerta Hadamard. Se ocupa casi en todos los algoritmos, pero en este proyecto no lo ocupé. Pero bueno, aquí tenemos varios ejemplos de compuertas, como viene siendo la que les mencionaba, la Hadamard, que nos ayuda mucho a esta parte, por ejemplo, a los estados de Bell, a formarlos. Y principalmente se ocupan los algoritmos cuánticos para poner en superposición los qubits. Para los que llevamos también mecánica cuántica, pues conocemos también todas estas, que son las matrices de Pauli, X, Y, Z, y también tenemos a las matrices de rotación.
es una de las más importantes en mi proyecto, porque estas compuertas van a ser las que les voy a cambiar este parámetro entrenable y van a llevar a cabo lo que hacemos en redes neuronales, de tener esos entrenables en esas compuertas. Estos parámetros vamos a irlos modificando. Entonces así es como vamos a estar llevando este aprendizaje. Aquí les pongo la de X, la de Y, la de Z y su forma matricial. Y también tenemos compuertas de 2 qubits. Estas también son interesantes porque nos vamos a estar ocupando para hacer que un qubit afecte a otro qubit. Como les mencionaba, también van a ir creciendo exponencialmente cuando vemos que se definieron las compuertas. Y esto es una forma de escribirlas, donde vamos a tener un qubit objetivo y un qubit que está como mandándole esa instrucción de lo que tiene que hacer. Bien, y para que nos familiaricemos aún más con los circuitos cuánticos, aquí les presento algunos de los más populares de ellos. Estos de aquí se suelen ver en cualquier curso de computación cuántica. En las primeras clases son muy fáciles. Está el modelo de Dodge-Yosa, el protocolo de codificación superdensa, el protocolo de teleportación y el sumador cuántico. Lo que quiero que se familiaricen es con la forma de escribir los circuitos. Es como si hicieran los legos. Bien, aquí inicializamos nuestros qubits y cada uno va a tener su correspondiente canal. Nosotros podemos ir agarrando estas compuertas que necesitamos y las podemos ir colocando dependiendo de la tarea que queramos que vayan haciendo. Es como su forma bonita de ver, pero lo ideal es que lo veamos con matemáticas, ¿no? Pero bien, esta es como su forma visual de poder entender cómo funciona un algoritmo cuántico y cómo vamos a trabajar con ellos. Podemos también ir separándolos para no irnos perdiendo, y todo esto fue escrito en Qiskit. Ahora, también hay que notar estos últimos de acá. Estas últimas compuertas son compuertas de medición, que lo que se encargan es llevar al final un colapso del qubit. Entonces, por ejemplo, aquí está haciendo transformaciones a nuestros qubits, están realizando el algoritmo. Pero lo que sucede acá es que medimos los qubits y colapsan en un canal clásico, ya sea en 0 o en 1. Entonces así es como recuperamos la información cuántica que sucede en este algoritmo y la sacamos a información clásica, que lo podemos ya trabajar todo lo que conocemos de computación clásica. Bueno, ahora sí, toca hablar un poco más de Quantum Machine Learning para poder empezar con mi proyecto. Sí, sé que es un poco extenso, pero es necesario hacer un repaso de todo lo que son estos temas. Bien, Quantum Machine Learning, como su nombre lo indica, es la idea de unir la parte de computación cuántica con la parte de Machine Learning que ya tenemos bien establecido. Me gusta mucho esta imagen para representarlo también, porque, por ejemplo, en Machine Learning que trabajamos en computación clásica, pues ocupa datos clásicos y ocupa un algoritmo clásico. En nuestro caso, vamos a estar usando datos clásicos porque son imágenes que son digitalizadas, y lo que vamos a hacer es aplicar un algoritmo tanto cuántico como un algoritmo clásico, donde el algoritmo cuántico van a ser los algoritmos racionales que vamos a mostrar en la siguiente diapositiva, y el algoritmo clásico van a ser las redes neuronales convolucionales. Bien, ahora toca hablar de esos algoritmos variacionales, que interesante esto es que no son algoritmos fijos como lo suele ser normalmente en la computación cuántica. Son algoritmos que van a tener entrenamiento o que van a estar buscando minimizar algún tipo de función. Esto lo van a hacer mediante un optimizador que son en computadoras clásicas. Esta imagen también me muestra muy bien de que nosotros tenemos un tipo de dato clásico. Aquí pasa todo el algoritmo relacional, la actualización de parámetros, hacemos las mediciones, y con un algoritmo clásico se va a optimizar esta función. Lo que buscamos es minimizar, y en esta parte vamos a regresarnos y actualizar nuevamente todos esos parámetros cuánticos. Entonces son circuitos cuánticos que van a estar evolucionando con el tiempo dependiendo de la tarea que queramos realizar. ¿Y qué tareas existen? Bueno, existen varias. Como lo puede ser, digo que si alguien de aquí ha trabajado en computación cuántica y ha trabajado con algoritmos variacionales, lo más seguro que es lo que hacen en el IF o en ICN, es trabajar con BQM, que lo que busca aquí es minimizar hamiltonianos. Por ejemplo, trabajar con la molécula de hidrógeno, el modelo de Ising, y en general toda la parte de química cuántica, donde lo que buscamos es buscar un estado de energía mínimo. Entonces aquí nuestra función de costo sería esta energía que tiene nuestra molécula, y lo que buscamos es reducir el hamiltoniano y actualizando todos estos parámetros para mejorar nuestro circuito y cada vez ir buscando esa tarea. También está el algoritmo Quarham. A lo mejor también alguno de ustedes ha trabajado con eso, bueno, pues no, pero es más común en el BQM. El Quarham se ocupa mucho en optimización combinatoria, y también, por ejemplo, que encontré estos son imágenes de Penny Lane, si los buscan también. Vienen ahí explicado los códigos que hicieron tanto para cada uno de ellos. Y digamos que también se pueden correr en Colab, entonces vienen también muy accesibles. Pero bueno,
Aquí también, por ejemplo, para cobertura mínima de vértices con Quagga. Yo no me he metido mucho a Quagga, creo que es el que menos he tocado de estos tres, pero el que nos interesa es este último, que también es algo muy adicional, son las Quantum Neural Networks, que lo que va a hacer es combinar esta idea de computación cuántica con las redes neuronales. Eso quiere decir que vamos a estar ocupando los parámetros cuánticos, bueno, más bien estos parámetros recursibles cuánticos, con toda la parte de parámetros clásicos que vienen en las redes neuronales. Bien, y ahora llegamos a la parte creo que más importante de este seminario, porque necesito que quede bien claro esta estructura de un algoritmo cuántico clasificador. Ya les puse unos circuitos para que nos fuéramos familiarizando, pero bueno, aquí son las entradas de nuestros qubits. Estos son van a ser datos, pueden ser cuánticos, pueden ser clásicos. El chiste es que ahí vamos a empezar a inicializar nuestros qubits, y por lo general siempre los inicializamos en cero, bueno, nuestra base cero, más que el algoritmo lo requiera, pero es muy rara vez que lo inicialicemos en otra base. Bien, lo otro que vamos a ver son estas 4 secciones en las que va a consistir en la estructura de nuestro algoritmo. La primera estructura es el factor map. Aquí es donde le decimos a nuestro algoritmo cómo vamos a introducir un dato clásico para que pase a ser un dato cuántico. El juego de pasar de bits a qubits va a ser justamente la parte de extracción de características clásicas que vamos a llevar y lo vamos a inicializar aquí. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en claro, porque como les dije, vamos a meter imágenes. Entonces, para que vayan haciéndose la idea de cómo podemos meter imágenes a un circuito cuántico, cómo podemos hacer que un píxel sea un qubit. La siguiente sección es el algoritmo relacional. Yo creo que esa es la parte más difícil, porque como bien saben, las redes neuronales por lo general suelen ser muy cajas negras. Entonces esta parte es como la red neuronal de este circuito cuántico. Entonces aquí es donde se van a llevar a cabo todos estos parámetros cuánticos, la actualización, y viene siendo muy caja negra a veces. Yo he estudiado muy similar a eso, pues he agarrado los ansatz que vienen en la bibliografía, pero gran parte de esto ha sido chicle y pega, de estar metiendo varios algoritmos ansatz hasta que me funcionen. Entonces esto para mí ha sido como la caja negra, como sucede en redes neuronales, que vamos a ver las arquitecturas que funcionan porque las ha probado y han mostrado, pero no hay como una rigurosidad matemática que ha establecido bien cómo llevarlos. Y lo podemos repetir por varias capas. Se puede repetir cuantas veces queramos, pero hay que tomar en cuenta que al agregar capas estamos agregando compuertas cuánticas y eso va a hacer más pesada la complejidad de este circuito cuántico. La tercera sección es la medición. Y aquí entra otro conflicto controversial, puesto que como les estoy diciendo, lo estoy haciendo en simulación, no lo estoy haciendo en hardware real. La simulación tiene distintas formas de hacer las mediciones. Hay muchos que podemos ocupar, por ejemplo, shots, hacer muchos disparos para meter, por así decirlo, el ruido cuántico, para hacerlo más similar que pueda a una computadora cuántica real. Pero aquí es diferente, puesto que como mi algoritmo tarda mucho en correr, hay algunos que he corrido con estos que me han tardado semana y media para formas deterministas. Y eso quiere decir que tampoco estoy haciendo shots. Si agregara parte de shots, si quisiera hacer mediciones más correctas o concretas, mi algoritmo tardaría muchísimo. Entonces voy a hacer un tipo de medición adecuado a mi tipo de simulación. Si hago las mediciones como se hace en hardware real, va a ser muy diferente a lo que estoy haciendo yo en mi simulación. Pero bueno, eso es algo que tengo que arreglar y en proyectos futuros les puedo arreglar. Y la parte del optimizador, si no es un optimizador puede ser con gradiente o sin gradiente. Y aquí es un punto clave, porque bien podemos usar el optimizador, el mismo que va a entrar en una red convolucional. Entonces podemos ahorrarnos justamente ese paso con los optimizadores que ya conocíamos. Como yo les mencioné al inicio, yo voy a estar trabajando con el optimizador Adam. Y ahora sí, empezamos a hablar del proyecto. Ya que tenemos todas las bases requeridas de computación cuántica, de redes neuronales y de Quantum Machine Learning, por fin les puedo presentar mi proyecto. Y como al inicio les mostré, esta arquitectura. Creo que ahora ya que lo vuelven a ver, a lo mejor espero que les resulte un poco más familiaridad, de que esta parte es lo que les estuve explicando de la red convolucional. Estos son los canales donde se están llevando las convoluciones, nuestro aplanado y nuestra red neuronal. Esta sección va a ser este algoritmo que les estaba comentando y les estuve mostrando de computación cuántica. Entonces el objetivo es simplemente construir este modelo en simulación. Bien, yo cuando empecé con este servicio social no tenía ni idea tampoco de cómo realizarlo y no sabía ni por dónde atacarlo. Entonces busqué el ejemplo de imágenes más sencillas que se me ocurrió, que es Digit Dataset. Es muy similar al de, ¿cómo se llama? MNIST, pero es mucho más sencillo porque son imágenes 8x8 de píxeles. Son imágenes muy chicas, como podrán ver, hasta se puede ir contando así sin ningún problema. Esto no tiene ninguna aplicación en realidad porque nunca vamos a encontrar imágenes que sean 8x8, pero eso no me bastó. Yo lo quise llevar a un todavía mucho más sencillo y reduje la imagen de 8x8 a 4x4. Entonces, esto, pues, si se dan cuenta, aquí es un 0
y aquí esto es un 0 también. Ya no se alcanza a distinguir tampoco, es muy difícil extraer características. Pero lo único que me interesaba a mí era que funcionara toda la arquitectura que iba a construir. Bien, este conjunto cuenta con 1797 imágenes y que yo recuerdo era bastante balanceado. Ahora, ¿cómo pasamos esta parte de una imagen digital de bits a qubit? Para eso se va a encargar el FractalMap, como les había dicho, que les mostré todo ese esquema de la nacional. Vamos a estar en la primera capa. Nos posicionamos en el FractalMap y eso por el camino mucho más sencillo. Hay otras formas de realizarlo. Igual si tenemos diferentes canales, podemos encontrar formas de realizarlo. Pero bueno, supongamos que tenemos una imagen en escala de grises de un solo canal y, por ejemplo, de 0 a 255 en escala de grises. Si nosotros lo normalizamos, podemos tener todos los colores de 0 a 1, siendo 0, como así es en nuestra escala de grises, el blanco, y el 1 siendo el negro. Simplemente podemos hacer una transformación multiplicándolo por pi para tener ahora un conjunto que vaya de 0 a pi. Lo cambio de color nomás para como que se entienda que ya no suele ser como el mismo tipo de canal, sino que ya es como si fuera colores de 0 a pi. Pero lo que ahora con eso es que si recordemos la representación de la esfera de Bloch, si es de 0 a pi podemos otorgarle una rotación a nuestro qubit. Y en base a nuestra rotación de nuestro qubit podemos determinar, siendo en una de las bases un estado, por ejemplo, en 0 en este caso sería negro y en 1 sería blanco. Evidentemente ya no es como si fuera negro o blanco porque ya va a ser un blanco cuántico, pero es lo que viene a ser. Por ejemplo, si tuviéramos un gris, va a ser acá en medio, ¿no? Pero eso es lo que quiero que entiendan y por eso era necesario explicar la esfera de Bloch, porque así pueden entender más cómo la rotación escalar de grises puede llevarnos a poner en superposición nuestro qubit en base al color. Aquí está un poco más detallado matemáticamente, aplicamos esta compuerta y, como les mencionaba, ¿no? Si tenemos un valor en 0, quiere decir que está muy oscuro, en el momento de sacar el ángulo va a ser en 0, nos encontramos en la base de acá. Si tenemos un valor blanco, nos encontramos en un valor de 1, al multiplicarlo por pi es pi, nos vamos a encontrar en la base de acá. Estoy aplicándole toda esta compuerta. Si nos encontramos ahora en uno que está a la mitad, digamos que es en la escala de grises, un medio, el ángulo que vamos a encontrar es pi medios. Y en el momento de poner la compuerta, vamos a encontrar con el estado más. Eso quiere decir acá, en el eje X a la mitad. Entonces tenemos ahí un qubit en superposición. Entonces la idea es que nuestra imagen 4x4, que tiene 16 qubits, a cada píxel lo vamos a agarrar y lo vamos a meter a una compuerta cuántica. Entonces vamos a tener un circuito cuántico de 16 qubits. 16 píxeles, 16 qubits. Y cada vez vamos a agregar esta rotación, que va a venir dada para esto de acá en base a su ángulo. Y como les mencionaba, el tipo de medición que yo voy a estar realizando como simulación va a ser en los observadores Z, que tal cual es como proyectar lo que estamos viendo en el eje Z y van a ser valores que van a ir desde el -1 al 1. Entonces, por ejemplo, si un estado se encuentra en el estado 0, su valor que va a tomar cuando hacemos la medición va a ser 1. Si un estado se encuentra en la base 1, cuando hacemos la proyección se va a encontrar en -1. Y uno que se encuentra en superposición en la mitad de ambos, pues su proyección va a ser 0. Bien, hasta ahí, también se me olvidó decirles que esta es como se fue matemáticamente la aplicación a todos los qubits, y hasta ahí tenemos la primera parte que es nuestro FractalMap. La siguiente parte, el algoritmo relacional, lo que les hablaba que es esta como caja negra. La pregunta era, ¿cómo puedo correlacionar todos estos píxeles, todos estos qubits para que cada uno esté interactuando entre sí? Bien, lo primero de un algoritmo relacional es justamente meter estas compuertas que van a ser las R y R que ven aquí, todas estas. Estas van a tener los parámetros entrenables, que lo que se van a encargar no es más que nada que, por ejemplo, en una que va a ser en rotación en Y, tenemos aquí por medio de nuestro qubit que está inicializado digamos, en la esfera de Bloch acá. Esta rotación lo que se va a hacer es aprender qué tanto tiene que empujar el qubit para acercarse a lo que la predicción no es lo que busca. Entonces podemos meter compuertas que a lo mejor van a hacer a lo mejor alguna de estas va a meter más rotación que las demás, o a lo mejor una ni rotación va a estar haciendo. El chiste es que estas van a ser, por así decirlo, las transformadoras que tenemos en las redes neuronales. Pero ahora la otra parte es, ¿cómo correlacionamos estos qubits? Pues esto surge gracias a que la bibliografía encuentre este tipo de algoritmos relacionales que se llaman brickwork, que lo que buscan es hacer similitud con lo que conocemos en unas paredes, en bloques normales de construcción, de cómo se van uniendo estas cosas. Esto está diseñado para una dimensión. Entonces, por ejemplo, en el conjunto de iris, que tenemos 4 clases, podemos conectarnos mediante brickwork, porque son clases que están en una dimensión. En los papers también mencionan que se puede llevar esto a segunda dimensión, como por ejemplo con imágenes, y es lo que se muestra aquí.
La idea es correlacionar este píxel con este píxel, con este píxel, con este píxel, y que este también esté correlacionado con este, y así con cada uno de ellos. Y esto se hizo mediante este Ansys Brickwork. Si pueden ver, el primer qubit va a estar conectado con el otro de abajo, va a estar conectado con el de abajo, va a estar conectado con el de abajo, y lo mismo vamos a tener aquí para horizontales y para las verticales. Entonces vamos a estar uniendo, por ejemplo, el primero con el quinto qubit, que justamente correspondería a este con este. Y así es como construir un algoritmo relacional para que funcione y que esté correlacionando, sacando información de todas partes de mi imagen, que no se quede ninguna parte de imagen suelta y que esté aprendiendo todo lo que se pueda a mi Ansys. Aquí se puede ver un poco más matemáticamente cómo estas son las compuertas entrenables, donde alfa y beta son estos parámetros a entrenar, que esto está muy interesante porque en PyTorch los podemos establecer como si fueran parámetros de la convolucional y también se van a dedicar a entrenar. Entonces estos parámetros se van a ir actualizando en nuestro código sin ningún problema. Y por ejemplo aquí para la construcción de las compuertas horizontales y las verticales se ocupa una CZ y nada más es la construcción que se va haciendo de cómo van moviendo los qubits. Viéndolo así está muy sencillo, pero programarlos y me confundió bastante. Pero pues nada del otro mundo. Y aquí está como se ve el Ansys completo y aquí con todas sus capas. Bien, ahora, como les vuelvo a mencionar, esto es una simulación, no es en hardware real. Hay distintos tipos de mediciones que ofrecen Pennymeyer. Y entre ellas está, por ejemplo, Pennymeyer Prox, que lo que nos da son valores continuos entre 0 y 1, que van a sumar 1. Eso, por ejemplo, si tienen muchos shocks, pues se va a convenir. El que yo voy a estar usando, pues Expal, que es lo que les decía, la proyección en Z, pues va a tener valores que van desde menos 1 hasta 1. Y también vamos a tener, por ejemplo, QML Sample, que lo que va a estar haciendo es hacer las mediciones como más realistas, de colapsar a menos 1 o 1, como si colapsara a los bits 0 y 1. Pero yo me voy a enfocar más en el segundo por el mismo hecho de que no estoy haciendo muchas tiradas y que el sacar la proyección de Z es como lo que si considerara muchos, la probabilidad de que yo esperaría de tener, o más bien como la valor expectativa que quisiera tener. Entonces, lo que hemos construido hasta ahora es toda esta cosa de acá. Tenemos a nuestra imagen, como vimos, lo normalizamos y hacemos que esto viva entre 0 y pi. Tenemos a nuestro algoritmo relacional, que ya explicamos cada una de sus secciones. Y cuando tenemos esto y que hacemos las mediciones a valores clásicos, pues simplemente le entregamos esto a un aplanado y a una red neuronal y que la red neuronal se dedique a entrenar. Con esto saqué buenos resultados. El código me tardó alrededor de 50 minutos, lo tengo disponible en Cora si a alguien le interesa, pero todavía me quedo bastante lejos de lo que estoy buscando realizar. Y por si alguien se está preguntando, oye, ¿y cómo se recorre hacia atrás toda esta información? Haciendo la analogía de la backpropagation. Bueno, pues algo muy interesante que cuando vemos en física es que el valor esperado, no observable, lo vamos a obtener de esta manera, donde N va a ser nuestro observable y estas compuertas U pues va a ser todo el algoritmo variacional. Entonces, si N está compuerta, es todo lo que teníamos acá. Entonces es un procedimiento muy largo. Y lo que vamos a buscar es justamente lo mismo que en redes clásicas, que es minimizar esta función de costo. Entonces hay que buscar el parámetro que minimice toda esta expresión de acá, y es exactamente igual que en redes clásicas. Entonces eso es lo interesante, de que podemos sacar las mismas, las dos al mismo tiempo, sacando esto. Pero bueno, tiene un procedimiento muy diferente. Lo primero con lo que yo trabajé fue con algo que se llama parameter shift. Sirve, pero hasta cierto punto, porque aquí les hice un desglose matemático un poco extenso, pero toda la versión completa la tengo en un archivo por si alguien también lo sabe, de sacar justamente el gradiente de toda esta cosa, suponiendo que es nuestro observable, y pues estas compuertas U, nuestro algoritmo que estamos aplicando. Le sacamos el gradiente y al final nos quedamos con este resultado. Este resultado es muy interesante porque lo que nos está diciendo es que tenemos que efectuar dos mediciones. Si se dan cuenta, tenemos a obtener estos dos parámetros que van a ser dos mediciones. Esto va a hacer que tarde mucho más nuestro algoritmo computacional en llevarse a cabo, por lo cual desde ahí ya podía ver que no iba a ser muy rentable seguir trabajando con parameter shift, pero es el que más ocupaba en bibliografía o los más comunes. Y pues sí, entonces esta forma era con la que sacan los gradientes para poder actualizar esta cosa de acá, y esto se hace por backpropagation y esto mediante parameter shift. Y aquí me encontré con dos grandes problemas. ¿Cuáles son los dos problemas? Pues uno, les acabo de enseñar cómo sería para un conjunto de imágenes de 2×2, lo cual no tiene ninguna aplicación. No se van a encontrar por ahí un conjunto de imágenes que sean numéricas ni de cualquier otro tipo que sean tan pequeñas. Lo que buscamos es que sea escalamiento y que sea aplicable. Por ejemplo, imágenes médicas que son mayores de 200 por 200 píxeles. Y aquí empieza el problema. Si se recuerdan, nosotros usamos 16 qubits porque teníamos solamente 16 píxeles.
y eran imágenes de 4x4. ¿Qué sucedería para una de 8x8? 64. ¿Qué va a suceder para una de 20? Una de 100, una de 200. No podemos hacer ese escalamiento con los qubits actualmente. Por ejemplo, la máquina Torino, que es la de Qiskit, creo que tiene alrededor de 140, 150 qubits, si no me equivoco. Bueno, alrededor de eso. Pero necesitaríamos miles de qubits para poder seguir con este esquema. Entonces, de ahí ya tenemos un gran problema. El segundo gran problema es que Penny, el tipo de qubit que estamos ocupando en simulación, lo hace mediante la CPU. Entonces aquí surgía un conflicto muy grande, porque tenía que crear un código que o bien fuera todo en CPU o que fuera saltando de CPU a GPU. Esto es muy importante porque una red convolucional que se entrena en CPU va a ser completamente muy lenta. Algo que puede tardar 3 horas en CPU o una GPU lo puede hacer en 3 minutos, en 2 minutos. Entonces tenía códigos que se tardaban semana y media por el simple hecho de estar trabajando en una CPU y en una GPU. Eso es algo que también que tenía que cambiar. Y este imagen también lo representa muy bien, porque lo que voy a hablar de la solución del problema 1 es dividir en pequeñas secciones. Entonces lo que busco no es que le vamos pasando las pequeñas secciones una y una a la CPU, porque las CPU solo se van a encargar de realizar una por una todas estas actividades. Lo que busco es que se realicen todas las actividades al mismo tiempo. Bueno, entonces aquí tenemos estos dos problemas, y la solución a estos problemas surge en 2019 con este paper. Lo que plantearon en él son estos pequeños kernels, las convoluciones, de lo que trata este seminario. Como pueden ver acá, bueno, creo que no se ve muy bien, pero lo que hace es proponer qué pasa si a nuestra imagen grande la vamos leyendo en pedacitos. En un kernel de 2x2, una pequeña imagen, supongamos, un pequeño circuito cuántico que va recorriendo toda la imagen hacia alrededor de un tamaño 2x2. Eso quiere decir que solo vamos a utilizar únicamente 4 qubits y podemos desarrollar toda la imagen en completo, sin tener que pasar a pues, un circuito de miles de qubits. Entonces, aquí lo que proponían era meter estos 4 qubits a un circuito cuántico variacional, que es como lo que estuvimos viendo, al final hacer su medición, colapsarlo a uno promedio y meterlo a una red neuronal convolucional, como si se tratase de un solo canal. Y esto está muy interesante, pero sin embargo fue aquí en este paper que es el que estamos revisando de 2021, que propuso, oye, ¿para qué lo promedias en un solo canal si puedes quedarte con la medición de cada qubit, de cada uno de ellos, y mandarlo a un canal separado? Y puedes crear 4 imágenes de solo una. Es lo que planteaba justamente este artículo de acá. La segunda solución es un poco más técnica, me voy a meter muy a fondo, pero como tal consistía en buscar en las paqueterías de Penny y de PyTorch, porque estuve trabajando con diferentes tipos de qubit. Los que, si ustedes llegan a tomar un curso de computación cuántica y trabajan algún día con Penny, lo más seguro es que les presenten estos dos primeros, Default Qubit y Lightning Qubit. Son simuladores bastante exactos, pero el problema era eso de que ponían en CPU. Luego encontré este Lightning GPU y al final me terminé decantando por Default Qubit Torch, que era un qubit que estaba programado ya para PyTorch. Entonces eso era increíble porque ya tenía como todo estandarizado en PyTorch y ya podía sacar los gradientes sin la necesidad de estar sacando parameter shift. Y justamente este qubit lo que me otorgaba era esta diferencia de ya no ocupar parameter shift ni tampoco el método adjoint, sino que tenía otro método que era el de backprop, que lo que hacía era muy similar a lo que hacía backpropagation, porque ya venía integrado en PyTorch. Entonces, pues, eso es una justificación de por qué lo quise hacer con Penny y no con Qiskit, y también con PyTorch y no con TensorFlow. Bien. Y también otra cosa que es lo que nos va a permitir es que esto aceleraría el proceso de poder trabajar con la GPU, porque el Torch ya puede vivir en el entorno de la GPU sin ningún problema este tipo de qubit, y ya podemos mandar todo nuestro algoritmo cuántico a la GPU. Eso va a acelerar mucho nuestros procesos, que hacía que mis códigos que tardaban hora y media tardaran alrededor de 2-3 minutos. Entonces, ya fue una maravilla, porque para una imagen de 28 por 28 tardaba hora y media. No quería imaginar lo que iba a pasar cuando tenía un conjunto enorme de imágenes de 200 por 200. Me iba a tardar un mes en que mi código corriera. Y imagínense, terminar ese mes y al final no tener ningún resultado para, no sé, para la tesis quiere decir que iba a trazar así sin sentido, ¿no? Bueno, y ahora sí, les traigo la aplicación de estos kernels cuánticos. Se los traigo con este ejemplo que desarrollé hace como 3 meses y se los traigo con un conjunto que se llama neumonía MNIST, que son pulmones que tienen neumonía o que están sanos. Yo no sé diferenciarlos, pero supongo que un médico sí lo sabrá. Y son imágenes, como les mencionaba, 28 por 28 en escala de blanco y negro, en escala de grises en un canal, y la partición del dataset, yo lo que ocupé fue de entrenamiento 4.708 imágenes, la validación fueron 524 imágenes y el test 624. Otra cosa que tienen que tener muy en cuenta es con el equipo que lo desarrollé.
La versión de Python fue 3.11.14, la versión de Touch 2.5 y con esta GPU NVIDIA GeForce RTX 3090 y la versión de PNLI 0.37. Esto es muy importante porque, como les mencionaba, aquí en el bucket cuántico hay ciertos qubits que no sirven para ciertas versiones de PNL. Entonces, para la última versión de PNL no podría ocupar este qubit porque nadie todavía lo ha configurado para que funcione en ese entorno. Entonces, tendría que regresarme a la versión de PNL más antigua y todavía checar si esta versión de PNL está sirviendo bien con la versión que tengo de PyTorch. Entonces, tendría que buscar mucho sobre qué tipo de versión están ocupando en cada uno de ellos. Y pues también tener una GPU más potente. Y voy a tomar agua. Ya faltan poco, faltan todavía 25 diapositivas. Bien, recordemos un poco el objetivo que planteamos desde el inicio. Las arquitecturas que queríamos comparar, bueno, que yo quise comparar haciendo este modelo, era tener un modelo de convolución clásica que tenemos ya suficientes, muchísimos, tenemos arquitecturas que se dedican a esto, y tener un modelo clásico de convolución. Poderlo competir contra un modelo donde integramos esta parte cuántica, donde tenemos una parte de convolución y luego tener una réplica exacta de todo el modelo clásico. Entonces, es justamente muy similar a lo que hacían en este artículo de 2022. Bien, la estructura es toda esta de acá. Vamos a ir viendo un poco más rápido. Son los IP parámetros, que es un poco más técnico para los que ya han llevado alguna materia de computación o programación y que hayan visto redes neuronales. Pues sabrán que estos parámetros, por ejemplo, el learning rate, las épocas que vamos a estar poniendo nuestro modelo, el tamaño del batch que vamos a estar repasando. Entonces son como cosas más técnicas, pero aquí está la información que estoy ocupando para poner los parámetros de todo mi código de programación. Y otra cosa también para los que conocen estos temas, el learning rate ya en códigos posteriores ya lo estoy separando tanto para la parte cuántica como para la parte clásica. El learning rate es la tasa de aprendizaje que va a estar llevando mi modelo. Es como qué tantos saltos quiero que esté dando mi modelo tan rápido de aprendizaje. Entonces aquí en este modelo era el mismo para ambos. Y lo que yo establecía ya en proyectos posteriores era que separar ese modelo de aprendizaje tanto para el cuántico, para el clásico, para que tengan distinta forma de aprender, ya sea que si quiero acelerar el proceso cuántico del algoritmo relacional o ralentizar alguno de los dos, ¿no? También la segunda parte era la preparación de mi canal del conjunto. Simplemente consigo todas estas imágenes y bueno, esta es la parte de programación de mi dispositivo variacional. Si se dan cuenta, es mucho más chiquito del anterior. El anterior era de 16 qubits y este nada más es 4 qubits. Está súper sencillo en comparación con lo que teníamos antes. Lo que consiste es que en el factor map tiene la misma compuerta RY, que si recordarán era pues, lo que buscaba era tener una escala de grises y buscar como poder de rotación nuestro qubit en base a su intensidad lumínica. Tenemos otras dos compuertas, que es la RY y la RZ, que es exactamente igual, donde estas van a tener los parámetros entrenables que vamos a estar modificando cada que todos nuestros circuitos se ejecuten. Y, a diferencia del anterior, ahora tenemos esta parte que es la conexión entre los qubits. Esto va a saber mediante las compuertas CINOT y lo saqué de la bibliografía, que se conoce como anillo CINOT. Que lo que busca es, si se dan cuenta, es como si formase un pequeño anillo, que este píxel está afectándose de acá, que se está afectándose de acá y que se está afectándose de acá. Se forma como un circulito, por eso es que se conecta como anillo. Y la idea justamente es ir leyendo mediante estos pequeños kernels. Esos kernels que van a ser de 2x2, van a ir recorriendo toda la imagen, ya sea solapada o no solapada, y al momento de que consigan estos dos píxeles los vectorizo y formo un gran tensor de un montón de ángulos de todos nuestros conjuntos de imágenes para tener todo ya digitalizado y poder meter a ya que tengo todo en lista, poderlo meter a nuestro circuito variacional. Y aquí la gran diferencia: en una red neuronal tenemos un montón de parámetros. Aquí solo estoy ocupando 16 parámetros entrenables. Esos son 8 de acá y de mi segunda capa otros 8. Entonces desde ahí hay una ventaja de que son parámetros muy reducidos a comparación de lo que tenemos en una red neuronal clásica, que ahí sí solemos tener miles y miles de parámetros. Estos son los parámetros que se tienen en las capas. Y bueno, aquí un poco más matemáticamente tenemos a nuestro factor map, tenemos a nuestro avanzado variacional, tenemos a la medición de nuestros 4 qubits, y si quieren ver el circuito completo, pues es toda esta cosa de acá, que se ve difícil, pero es bastante sencillo, porque por eso es más interesante verlo así, porque es como más visual el entendimiento,
pero si lo quieren ver formalmente, pues es como, son todas estas compuertas que están viendo aquí. Bien, la siguiente capa del código, lo que se dedicaba era de procesar la imagen, de ir separando estos pequeños bloquecitos, de ir leyendo y entrobármelos como vectores. Para estos vectores simplemente ya pasamos al algoritmo relacional y que se van ejecutando. En el momento de realizar las mediciones, hago una imagen completamente de lo que leyó el qubit 1, otra imagen de lo que leyó el qubit 2, del 3 y del 4, y al final de nuestra imagen que tenemos saldrían estos 4 canales, que cada uno le corresponde un qubit. Porque recordemos que estos pequeños kernels van recorriendo toda la imagen. Entonces este kernel va sacando información de cada sección de la imagen y con ella podemos reconstruir una imagen de lo que estuvo leyendo este qubit. Esto es de lo que se encarga toda esta segunda capa, esta cuarta sección. Y la quinta sección es simplemente la red neuronal convolucional. Es una muy sencilla, si se encuentran bastantes convoluciones y una red neuronal, entonces no hay mucho que decir. Es como lo que ya se han visto en cualquier curso que se ven redes neuronales. Y lo que hago en esta sexta sección es el juntar tanto la parte cuántica con la parte clásica. Entonces la parte cuántica iría dentro de la parte 4 y entonces lo único que tengo que hacer es que PyTorch reconozca tanto la parte 4 como la parte 5 y así que se genere todo un modelo donde primero se va a hacer la convolución y luego se va a llevar a cabo toda la parte de la convolución clásica, que pues es lo que tenemos usualmente. Entonces como que este agregado es lo que hace diferente a todos estos modelos. Bien, también creé una función que se dedica a recolectar todos estos qubits y a reconstruir toda la imagen. Es algo complicado porque yo no sabía muy bien cómo diseñarlo, pero bueno, entonces como al final se abren estos canales, lo que tenía que hacer era agarrar de dónde quedaron al final de todas estas listas y posicionar estos píxeles donde corresponderían ir. Aquí, para hacerlo lo más justo posible, agregué un margen, pero bien pude haberlo quitado, por eso es que se pueden ver medio raras por acá abajo. Y aquí se ve la imagen, la que tenemos original, no sé si tenga neumonía o sea sano. Y aquí tenemos los 4 canales correspondientes a cada uno de los qubits. Como pueden ver, en cada uno se ve diferente la imagen. Se está extrayendo características diferentes a lo que estamos poniendo en la imagen original. Este es un promedio, pero no vamos a estar ocupando. Lo que vamos a estar ocupando son estos 4 canales. Entonces, la idea a partir de aquí es decir, ¿qué pasa si en vez de entrenar a nuestra red neuronal con estas imágenes como lo hacemos habitualmente, la entrenamos con estas 4 imágenes que también están siendo entrenadas? Esto es de lo que se trata el proyecto. Aquí en el entrenamiento les muestro otras partes de las imágenes y también lo que hacía era conseguir el mejor estado restaurado. Lo estoy haciendo también para 2 umbrales, para hacer un punto 5 y mediante Joden encontrar el otro, porque como estas clases no eran muy balanceadas, sí tenía que haber una modificación ahí ligera. Entonces aquí es interesante ver cómo Qubit está extrayendo información diferente. Por ejemplo, aquí se alcanza a ver bastante diferente cada uno de los canales a nuestra imagen. Bien, estos fueron como los resultados. Ahorita voy a detenerme más a verlos. Igual el test, ahorita también los voy a ver un poco más a detalle, pero esta fue justamente la función ponderada que tuvimos que reducir. Y aquí en la sección 11 lo que me dedicaba era imprimir toda esta evolución temporal de los parámetros cuánticos, como se había mencionado, eran 16. Entonces, como pueden ver aquí, sí están teniendo un cambio. A lo mejor no dejé que se fueran tanto más en el tiempo, pero hay algunos que, por ejemplo, este de aquí, ya se ve que ya se medio estableció. Entonces, podemos ver cómo cada compuerta está teniendo su aprendizaje y sus parámetros aprendidos, y ahí estamos también en el tiempo. No he tenido mucho a estudiar tampoco esta sección, pero pues sí me gustaría ver a lo mejor con las compuertas cuánticas, cómo van aprendiendo y ver si tienen a lo mejor tienen algún lugar o dónde correspondería. Y en la sección 12 lo que hacía era construir una red neuronal clásica exactamente igual a la cuántica, pero quitando la parte cuántica. Eso quiere decir que lo único que cambia es que no se desplegaban los 4 canales, sino que estar entrenando únicamente con uno solo. Y lo que conseguimos fue estos resultados en comparación. Bien, lo que corresponde a la función de prioridad y cómo se va minimizando, encontré que para el modelo cuántico se minimizaba mucho más rápido que lo que sucede en el clásico. Entonces, alcanzaba valores de pérdida más bajos rápidamente a comparación de los modelos clásicos. Eso es muy interesante porque demuestra lo que se planteaba en el paper que vimos acá al inicio. Y en el apuro en sí, mientras en el modelo clásico tenía un modelo que estaba oscilando y que a lo mejor porque la arquitectura era muy diferente, lo interesante es que con esa misma arquitectura implementando la parte cuántica conseguía un resultado bastante estable, donde la validación y el train iban bastante de la mano.
Entonces, visualmente podríamos decir que sí se ve que hay un cambio con la parte cuántica, pero lo más interesante es cuando vemos las métricas, que ya ponemos números para poder revisar qué es lo que está pasando. Y aquí tenemos la métrica para el umbral 0.5, la métrica para el umbral encontrado para la cuántica. Esas son las dos clásicas, con el umbral 0.5 y el que encontró. Si volvemos a competir en la accuracy de ambas análogas, tenemos 88.6 y 87.3. Entonces tuvimos un mejor desempeño en la cuántica. Y igual lo mismo pasa con el otro umbral, 86.2 contra 89.1, por lo que tuvo un mejor resultado nuevamente en la parte cuántica. Lo mismo en todas las otras métricas, podemos ir viendo que conseguimos un mejor resultado por lo general, pero lo más importante, por ejemplo, en datos médicos, que es observar la matriz de confusión, más que nada enfocándose en los falsos negativos y falsos positivos, donde aquí destaca, por ejemplo, el 36, la comparación del 28, 26 con 25, 60 contra 43 y 43 contra 43. Esto es porque supongamos que tú haces un examen de neumonía y que el modelo te diga, no tienes neumonía, pero en realidad sí tienes. Esto sí afecta mucho en medicina. ¿Por qué? Porque estás teniendo un valor erróneo de que mejor que te diga que sí tienes neumonía y te vuelva a hacer otra prueba y así ya te cuenta que no. Eso se ve, creo que la mayoría en física estadística con teorema de Bayes, con probabilidad. Pero sí afecta esto en medicina, la parte de la matriz de confusión. Eso hay que tomarla mucho en cuenta. Entonces yo encontré que los resultados de la parte cuántica, pues en métricas, pues sí, conseguían mejores resultados con este modelo híbrido. Bien, entonces como conclusiones, creo que esto ya me da una base bastante mejor que la con la que llegué para poder ir hacia un camino como una tesis. Porque lo que más me interesaba de esto era poder traer el proyecto que se ha desarrollado en otros laboratorios, traerlo a este laboratorio y tenerlo ya en código, para que una vez que ya tengamos este código, poderlo salir a todos los proyectos que queramos y poder hacer lo que queramos con esto, ¿no? Pero más lo que importaba, porque como son temas muy nuevos, no suelen subir los investigadores todavía, por ejemplo, en sus GitHubs y todo así, es muy difícil encontrar todo esto. Entonces, más que nada, lo que me interesaba era conseguir una arquitectura que funcionara. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, ya lo he estado probando con imágenes de 256 por 256, o sea, ya pasamos de imágenes de 4x4 hasta 256, que son imágenes astronómicas. Aquí, por ejemplo, para modelos de morfología de galaxias, he podido ver que estas redes como que encierran esta parte y ayudan en la selección de la morfología. También otro proyecto que he estado ya llevando a cabo un poquito es ¿por qué detenernos en una convolución? ¿Por qué no hacer una convolución, luego otra convolución, otra convolución? Hacer que estos 4 canales que se despliegan, volverles a hacer este mismo procedimiento a cada uno de ellos. Y así, como se hace en una convolución, y al final una pradera o una red neuronal. Otro proyecto que me gustaría llevar a cabo, pero todavía no he llevado a cabo, es lo que se menciona en estos 2 papers, que también ya los presenté al inicio. ¿De qué pasa si movemos esta arquitectura de variacionales en toda la convolución? Pues nosotros lo quisimos suponerla al inicio, pero ¿qué sucede si la ponemos a la mitad o si la ponemos hasta el final? ¿Qué desempeño podríamos conseguir? Entonces, aquí por ejemplo que ya la ponen cuando se hace aplanado, o aquí que hacen estos últimos, ya que extrayeron las propiedades más importantes de la red convolucional. ¿O qué tal un proyecto que no solamente, bueno, esta es una imagen clásica, pero lo quiero usar para ilustrar, un proyecto donde qué pasa si mejor hacemos convolución, y cuando llegamos a la red neuronal, agarramos otra red neuronal en una dimensión y hacemos otro tipo de convoluciones, o sea, tener una red neuronal completamente cuántica sin tener que usar modelos clásicos. Eso también sería muy interesante realizar. No sé si en algún PPR se haya hecho, o a lo mejor se está haciendo y se va a publicar en los próximos días, pero espero que todavía no. Otro proyecto que también tengo en mente es buscar correrlo en hardware real. Al inicio sí pensé cuando tenía mis códigos que tardaban bastante tiempo, pero el problema es que si lo quiero correr, por ejemplo, en una computadora como Qiskit, es que estas solo te dan 10 minutos al mes. Entonces, como les estoy diciendo, si mis códigos duran una semana y media, pues si a alguien le sobra, bueno, cada minuto que le pases esos 10 minutos, te van a cobrar $20. Entonces, si a alguien le sobra 7 millones de pesos en la bolsa y quiere hacer la prueba de qué pasa con hardware real, pues es lo que costaría. Entonces, he tenido complicaciones en llevarlo a hardware real, pero yo creo que se da de alguna forma, ya que ahorita ya tengo que ver si con esta parte de los nuevos qubits de simulación son más rápidos. También, como les mencionaba, ocupamos un... Perdóname que te interrumpa, es que ya son las 3 y ocupamos tantito tiempo para preguntas, si es que tienes. Sí, ya, esta es la última diapositiva. También checar el factor map, mejorarlo, también lanzan y también explorar kernels. Este es un kernel de, porque son kernels de 2 polos y no uno de 3x3, con el que usaba 9 qubits. Entonces lo que planteaba aquí, pero sí el tiempo
se iba a exponenciar, entonces no sé si convenga tanto. Y bueno, eso es todo el proyecto. Perdón si fue un montón de tiempo, pero tenía que tocar un montón de temas para que puedan entender lo mejor posible. Entonces, gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, compañero. Bueno, tendremos una pequeña sección, como de unos 3 minutos, para hacer preguntas, si es que tienen alguna. ¿No? ¿Cuántas imágenes analizaste en el proyecto? Depende de cuál es el tipo de proyecto. En la de los pulmones. En el de pulmones, ocupé, creo que el conjunto era alrededor de como de 5.500 alrededor, pero pues eso, todas, si haces la suma, son todas las imágenes que utilicé. Entonces, para mi entrenamiento, ya eran 4.700 imágenes. Y dices que están los datos cuánticos y los datos clásicos, que tú usaste clásicos, pero ¿qué sería un ejemplo de un dato cuántico más o menos? Sí, está bien interesante porque estaba viendo un proyecto que creo que era un investigador en Italia, no me acuerdo qué, que lo que hacía era obtener imágenes cuánticas. Yo no me he metido mucho a conocer eso, pero sí he visto que hay como proyectos donde hacen... Bueno, vimos, por ejemplo, en el laboratorio de óptica, al momento de poner los láseres, que veíamos cómo se ven las imágenes, por ejemplo, sí puede ser un tipo de dato cuántico. ¿Puede ser? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, yo tengo una un poquito específica que no terminé de entender a qué se refería con que no se puede pasar a hardware. Eso me confunde un poquito. ¿Qué significa? Sí, lo que sucede es que, por ejemplo, uno de estos tipos de algoritmos, estos algoritmos son mucho más sencillos y a lo mejor te suelen tardar mucho menos tiempo, pero cuando los puedes ejecutar sin ningún problema por ejemplo, XKit, como está esto diseñado, nada más que tienes que conectar a una de las computadoras cuánticas. Por ejemplo, aquí en ingeniería tienen 2, pero son muy educativas y solo cuentan con 2 qubits. Entonces tienes que hacer como también una fila de espera, dependiendo también cuando va a tardar tu algoritmo, para esperar que te presten esa y correr tu código, y también es que te van a pesar 10 minutos. Y pues sí, o sea, no te puedes acabar ese tiempo. Y como son algoritmos que son bastante sencillos, la computadora cuántica lo que hace es hacerlo con un montón de tiradas para que se aproxime. O sea, no es como que solo tiene un qubit, sino que son muchos qubits y que hacen esos datos a la vez. Entonces, algo que me sucedía es que al momento de agregar yo como shots de cuántas tiradas quería hacer a mis neural networks, es que se hacía demasiado tiempo. Entonces, por eso es que tuve que buscar un algoritmo más determinista, haciendo la expectación de lo que quisiera yo ver al momento de hacer muchas tiradas. Fue ese conflicto que tuve principalmente, y más cuando esos algoritmos tardaban más de 10 minutos. Entonces no me quería arriesgar a meterlo y también perder mis 10 minutos que a lo mejor me servían para otra clase, otro curso. Entonces fue ahí que tuve el problema. A lo mejor si encontrar la forma de tener algún contacto que sí le den esa unidad de tiempo en computadoras cuánticas, a lo mejor podría ver qué sucede con mis algoritmos ya sin ningún problema y poderlo correr sin miedo, aunque nada más espera. Okay. No sé si resuelve la duda. Sí, ya entendí. Muchas gracias. Buenas tardes, felicidades, Sebastián. Oye, ¿hasta cuántos qubits tú necesitabas simular en un momento dado? ¿Cómo? Sí, ¿hasta cuántos qubits tú utilizabas? Nada más era un kernel compartido. Eso es muy interesante porque teníamos justamente estos parámetros. ¿Dónde estás? Estos parámetros. Entonces este kernel recorría tal cual toda la imagen. Entonces nada más ocupaba 4 qubits. Entonces por eso que esta forma de lectura por kernels era lo que salvaba todo el proyecto. O en vez de usar tantos qubits cada vez más, eso era lo interesante. Y también es justamente lo que les planteaba al inicio del paper de 2026, que lo que plantea es ¿por qué nos quedamos nada más con un kernel que recorre toda la imagen y no establecernos con 4 kernels separando la imagen y que cada kernel, o sea, ahí serían los 16 porque tenemos los 4, 4, 4, 4 y cada uno se dedicaría a aprender una sección de la imagen y así ya no comparten todos esos parámetros cuánticos porque esos 16 parámetros cuánticos que usamos se comparten para toda la imagen por el mismo hecho de que no estoy ocupando un qubit para cada píxel. Entonces eso era algo muy interesante. Y pues me faltaría ver que un poco más detallado este artículo o ver si lo puedo implementar para ver si puedo dividir hasta más secciones, ¿no? Mi imagen y ver hasta dónde será posible la simulación. Bueno, mi duda, gracias.
también va hacia como el equipo de cómputo que utilizaste, no sé, o sea, qué tan pesado es eso, simular estos qubits, hasta cuántos podías simular, o Por ejemplo, en Cola, una idea. hice un código, unos en Cola, y no me aguantaba ni el GPU4 ni el CPU4. Sí, con las horas que les pedí que me prestaran la máquina, pero también como lo que hago es introducir acelerarlo más, metiéndole todas las imágenes al CPU, en el RAM, consume como unos, dependiendo del conjunto de imagen, va a ir variando, porque son esas operaciones que se van a estar realizando. No estoy muy seguro, por ejemplo, de los últimos proyectos, no me acuerdo realmente cuánto fue lo que me consumía, pero si quieres en el laboratorio un día te muestro el qué tanto se consumía de cada cosa. Pero el GPU no lo consume mucho porque nuestra red convolucional pues es muy sencilla, no es como una arquitectura tampoco muy compleja, más que nada en la parte del CPU por las imágenes. Gracias. ¿Sabes si aquí en México actualmente alguna empresa o no sé, hospital o lo que sea, esté trabajando con algo así? Pues miren, la parte de pura red convolucional, o sea, toda esta sección que tenemos, toda esta sección de la red convolucional, o este modelo, pues sí, en muchos laboratorios, casi en cualquier lado se puede encontrar que se apliquen tanto para imágenes como para datos. Pero por la parte de cuántica, pues según no hay una parte de la industria de que esté todavía aplicando esto acá en México. Por lo general se ocupan otros algoritmos, por ejemplo el POABA, que es para la optimización en combinatoria, eso sí se ocupan en bancos, en movimientos de finanzas, pero en el extranjero, acá en México todavía no hemos tenido eso. Pero sí hay otras personas, instituciones que se están dedicando a eso, por ejemplo en el IPN. Sí he visto que han habido avances en algoritmos relacionales y también lo han metido con imágenes, y uno que otro estudiante he visto por ahí que se dedica a hacer lo mismo. Para la industria, pues no, pero si al final del día es verdad lo que se está demostrando hoy con esas métricas, pues serán pues un tiempo que a lo mejor tarde en llegar. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias, compañero. Y muchísimas gracias a ustedes por haber asistido. Voy a aprovechar este pequeño momento para aquellos que estén haciendo la tesis o algún otro servicio social. Si quieren venir también a presentarse en el CEF para hacer una práctica antes del examen profesional, o pues simple y sencillamente si quieren desenvolverse más como en estos ámbitos para exponer lo que ustedes hacen, pues todavía tenemos fechas abiertas para este semestre y si no igual para los próximos. Muchas gracias por haber asistido y espero que tengan una linda tarde. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Tenemos una foto con Sí. Nos vamos a la